Se podría decir que lo empezó el gobierno. Se podría decir que no deberían haber ido tras el hijo de un hombre que alguna vez consideraron el hombre más peligroso de la tierra. Pero bueno, esta no era la primera vez que arrestaban a Ovidio Guzmán López. Pero esta vez, más de los Estados Unidos en la cárcel. Desafortunadamente, el cártel de Sinaloa no iba a permitir que eso sucediera, no sin pelear. Una ola de violencia barrió la ciudad de Culiacán en México el jueves. Las fuerzas se enfrentaron con Gangnam después del arresto de Ovidio Guzmán. Entonces, ¿cómo sucedió todo y cuál fue el alcance total de la violencia que destruyó la ciudad de Culiacán? ¿Y dónde diablos está hoy el hijo de El Chapo? ¿La tercera captura de El Chapo no sirvió para nada? Joaquín El Chapo Guzmán fue una vez uno de los líderes de carteles más ricos y poderosos de la superficie de la tierra. Cuando estuvo a cargo del cartel de Sinaloa, hubo caos. Había mucha droga en circulación y mucha violencia. Pero después de 2 fugas dramáticas y una tercera captura que lo envió a un infierno en medio de la nada en Florida, uno pensaría que la situación en México habría mejorado, que la violencia se habría reducido y el narcotráfico habría, al menos, por lo menos, ralentizado. Pero nada de eso ha sucedido. En todo caso, la situación ha empeorado desde su encarcelamiento. La violencia se ha más que duplicado, las drogas siguen estando de moda, y aunque el cártel de Sinaloa está fracturado por la ausencia del capo, nuevos personajes han aparecido para llenar los vacíos. Ovidio es uno de esos personajes. Ovidio nació el 29 de marzo de 1990. Su madre, Griselda López Pérez, fue la segunda esposa de El Chapo. Ovidio fue el tercero de 3 hijos que su madre tuvo con El Chapo. La vida fue peligrosa desde el principio. En 2008, su hermano mayor inmediato llamado Edgar recibió un disparo junto con 2 amigos mientras se encontraban en el estacionamiento de un centro comercial en Colorado. Ovidio pasaría la mayor parte de su vida en la Ciudad de México, donde estudió en una escuela dirigida por los Legionarios de Cristo. Desafortunadamente, su identidad no era un secreto. Todos sabían que era hijo de El Chapo. La situación en la escuela escaló gradualmente hasta que llegó a un punto en que Ovidio fue excluido de un viaje escolar debido a sus antecedentes. Cuando su madre se enteró, lo perdió. Sacó a su hijo de la escuela y lo envió a Sinaloa, donde fue criado por su abuela, la mamá de El Chapo, María Consuelo. Se creía que esto marcaba el final de la educación formal del joven. Por esta época, Ovidio comenzó a entrometerse cada vez más en el negocio del narcotráfico de su padre. A partir de ahí, vino la violencia. Ovidio ordenó una serie de asesinatos, asesinó a un famoso cantante mexicano que se negó a cantar en su boda y se hizo un rinconcito del narcotráfico en el cartel de Sinaloa. Muy pronto, llamó la atención de las autoridades. Se convirtió en un hombre buscado con una recompensa de 5 millones por su cabeza. Y cuando su padre fue arrestado y extraditado por lo que parecía ser la última vez, se unió a sus hermanos Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López para formar una alianza conocida como los Chapitos, Pequeños Chapas. Desde entonces, los Chapitos se han establecido como un grupo brutal de la nueva era dentro del cartel. Son temidos, pero de ninguna manera respetados. Y esta ha sido la causa de serias disputas mientras luchan por tomar el lugar de su padre en la cima. Pero han encontrado una fuerte oposición de sus colegas, Aureliano Guzmán, conocido como El Guano, hermano de El Chapo, e Ismael El Mayo Zambada, uno de los fundadores originales de la organización. A pesar de que Ovidio ha sido el único miembro de los Chapitos que ha estado en los medios, no es el más poderoso. De hecho, es el miembro menos poderoso, y su arresto hará muy poco para reducir la atracción de Brotherband, y es por eso que es un pequeño misterio porque el gobierno ha estado tan empeñado en arriesgar tanto y asegurar su captura. Bueno, Ovidio comparte muchas cosas con su padre. Al igual que su padre, amaba la vida rápida y hacer alarde de ella para que todos la vieran. Pero a diferencia de su padre, Ovidio dio un paso más allá. Compartió su vida en las redes sociales y, como era de esperar, esto atrajo la atención, mucha atención.
En 2019, Ovidio fue capturado por fuerzas especiales mexicanas. El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó el arresto. Y cuando sucedió, Ovidio no opuso resistencia, tal vez porque sabía algo que el gobierno mexicano no. Sabía que el cartel aparecería por él, y tenía razón. Los días que siguieron a su arresto fueron nada menos que brutales mientras los sicarios del cártel llovían infierno santo, no sobre las fuerzas mexicanas sino sobre toda la ciudad de Culiacán. La ciudad entró en confinamiento, un confinamiento forzado por el cártel, ya que se instalaron barricadas en cada salida. Prácticamente habían tomado cautiva a toda la ciudad. Esto sería como si los talibanes cerraran Nueva York. Los autos fueron incendiados, y las familias de las fuerzas mexicanas que arrestaron a Ovidio miraban por sus ventanas para ver las miradas mortales de cientos de pistoleros del cártel que esperaban las órdenes de sus sicarios para ejecutar la venganza. En su defensa, su demanda fue simple: liberar a Ovidio Guzmán López. Pero el gobierno no tenía intención de hacer eso, al menos no al principio. Entonces, cuando quedó claro que no estaban dispuestos a cooperar, el cartel tomó la iniciativa y se desató un caos en un día que ahora se conoce infamemente como el Jueves Negro. Ese día, 14 personas murieron, varias más resultaron heridas y, lamentablemente, la mayoría de las víctimas atrapadas en un fuego cruzado eran transeúntes inocentes. Hizo falta todo esto para despertar al gobierno. Estaban mal equipados para el tipo de respuesta contundente con la que había respondido el cártel. Se dieron cuenta de que morirían más civiles si continuaban con esta batalla. Así que hicieron lo último que nadie hubiera imaginado que harían. Devolvieron a Ovidio. Fue impactante, y para muchos que miraban desde afuera, se sintió como una desgracia nacional. El presidente Obrador defendió su acción alegando que ya no tenía la intención de enfrentar a los cárteles con violencia. En cambio, planeó disuadir a la próxima generación de unirse a los cárteles involucrándolos en programas sociales. Mientras tanto, la libertad de Ovidio no significaba que no lo vigilaran. Todavía estaba bajo su radar, y era solo cuestión de tiempo antes de que intentaran arrestarlo una vez más. La seguridad fronteriza y la inmigración han sido temas serios para Estados Unidos durante mucho tiempo, temas que el presidente Joe Biden finalmente decidió abordar al visitar México. El presidente Biden se reunió esta noche con el presidente mexicano en medio de la crisis migratoria y humanitaria en la frontera. Coincidentemente, días antes de la llegada de Biden, la presidencia mexicana decidió una vez más arrestar a Ovidio. La inteligencia mexicana identificó la ubicación del joven Chapo en una comunidad rural de pescadores en las afueras de Culiacán. El 15 de enero, se desplegó un helicóptero de ataque del ejército mexicano y llovió fuego infernal sobre el lugar mientras las tropas terrestres rodeaban la comunidad por todos lados. Tras un breve tiroteo, volvieron a capturar a Ovidio. Mucha gente cree que esta operación se hizo por la llegada de Biden, pero el presidente Obrador refutó rotundamente la afirmación, insistiendo en que no habían sido influenciados por ninguna agencia extranjera durante la captura. Quiero decir, ¿qué más habría dicho? Una vez más, los hombres de Ovidio se enteraron de la situación. Esto iba a ser como la última vez, debieron pensar. Y dado que ganaron la última vez, me imagino que esperaban que todo fuera como siempre. Bueno, resulta que el presidente se había enterado de la vergonzosa operación en 2019. No iba a dejar ir a Ovidio esta vez. Estaba preparado para luchar. Mientras las tropas militares y de la Guardia Nacional detenían al narcotraficante de 32 años, la presidencia envió 3.000 soldados mexicanos a la ciudad de Culiacán. Sin embargo, no estaban preparados para la organización y la fuerza del cartel. Pistoleros del cartel abrieron fuego con ametralladoras calibre 50 contra el convoy que transportaba a Ovidio, matando a 10 soldados en el proceso, pero no pudieron evitar que el convoy se llevara al joven Chapo. Mientras esto sucedía, otra facción de sicarios del cártel había volcado su furia contra los soldados y civiles de la ciudad de Culiacán. Hubo un caso de un coronel del ejército que fue emboscado y asesinado en un tiroteo que también dejó 19 presuntos miembros del cártel muertos.
pero el caos aún estaba lejos de terminar. Cientos de vehículos civiles fueron secuestrados por pistoleros de Sinaloa. Estos vehículos fueron luego incendiados en las calles por sicarios del cártel mientras prendían fuego al resto de la ciudad. Las tiendas de conveniencia también fueron saqueadas y algunas quemadas. Y, sin embargo, cuando parecía que las cosas no podían empeorar, los sicarios demostraron que ni siquiera habían comenzado. Su próximo objetivo era asegurarse de que Ovidio no pudiera salir de la ciudad por aire. Entonces, otra sección de pistoleros irrumpió en el aeropuerto de la ciudad y sitió. Comenzaron a disparar contra aviones que despegaban con rifles de francotirador calibre 50. Fue aterrador, por decirlo menos. Pero de alguna manera, la situación empeoró. Mientras el ejército mexicano retrocedía y luchaba, se produjo una serie de disparos en las calles de la ciudad entre el cartel y las fuerzas especiales que duró aproximadamente 12 horas. Alrededor de 30 personas murieron en el proceso, 11 soldados, 19 pistoleros del cártel y un niño pequeño. 2 civiles inocentes murieron en sus casas por balas perdidas y un niño de 9 años recibió un disparo en la cabeza, pero afortunadamente sobrevivió. En este punto, el gobierno comenzó a darse cuenta de que necesitaban responder con una fuerza abrumadora o perderían la batalla por la ciudad. Entonces, llamaron a un helicóptero equipado con ametralladoras que básicamente nivelarían el campo de juego. Fue entonces cuando los pistoleros del cártel se dieron cuenta de que el juego había terminado, por lo que corrieron a ponerse a cubierto. Habían perdido la batalla 1-1. Mientras tanto, Ovidio voló con éxito en un helicóptero a una prisión federal donde ahora espera el juicio. El Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, es el penal federal al que fue enviado Ovidio. También resulta ser la misma prisión a la que enviaron a su padre después de una segunda captura en 2015 y escapó haciendo un túnel para salir. Desafortunadamente para Ovidio, no escapará en el corto plazo porque la prisión ha instalado cercas de acero reforzado en el suelo y un nuevo sistema de alarma subterráneo que se activará de inmediato si se rompe. Si sus hombres vienen con sus tropas para tratar de sacarlo, se enfrentarán a muros de aproximadamente 1 metro o 3 pies de espesor e increíblemente difíciles de romper. También está siendo observado por cámaras de CCTV las 24 horas del día, los 7 días de la semana por 30 guardias diferentes para tomar nota de todo, desde su respiración hasta sus descansos para ir al baño. Y para estar más seguros de que no hay ningún problema con los guardias, tienen otro grupo de guardias vigilando a los guardias que vigilan a Ovidio. Ovidio permanecerá esposado en todo momento, y hay muy pocas posibilidades de que escape. Mientras tanto, enfrenta el riesgo de ser extraditado a los EU, que es la peor pesadilla de todos los miembros del cartel. Oye, gracias por mirar. Nos vemos la próxima vez.